Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Estamos en el libro de los Hechos, es la serie del libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo. Y hemos llegado al capítulo 8 y estamos ahí hablando acerca, la semana pasada hablábamos de la fe que puede engañar tu corazón, ¿verdad? Y veíamos el caso de Simón, el mago, este hombre que quiso comprar con dinero el poder de Dios, el Espíritu Santo. Y nos damos cuenta que a través de esta reflexión muchas veces podemos estar siendo engañados producto de nuestra religiosidad o producto de la ambición incluso de querer tener el poder de Dios en nuestras vidas, pero no someter nuestras vidas a la voluntad de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la fe que nos salva. Esa es la que nos tiene que interesar, ¿verdad? La fe que nos salva. Vamos a ir a Hechos capítulo 8, versículo 25 en adelante. Bueno, aquí ya vemos que es reprendido este hombre, ¿verdad? Simón el mago, es reprendido por los apóstoles en relación a lo que él había pretendido en su corazón. Y este hombre les dice que ellos pidan a Dios para que nada de eso le acontezca, ¿verdad? Pero bueno, ahí quedó esa historia, ¿verdad? Aprendamos de ello. Dice el versículo 25 del capítulo 8, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Recuerde que el evangelio se comenzó a expandir ahora, ya no solamente era para los judíos en Jerusalén, sino que era por el producto de la persecución. Fueron dispersos los cristianos y comenzaron a llegar a distintos lugares, y uno de ellos era Samaria. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver la historia de Felipe. ¿Quién era Felipe? ¿El primer? No. Ese era Esteban, el mártir era Esteban. Felipe fue el primer misionero. ¿Ok? Primer misionero. Y ahí vamos a ver esta historia del relato de Felipe con el etíope. ¿Ok? Ok. ¿De dónde era el etíope? De África, ¿verdad? Ok. 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Le dice por qué camino tomar, ¿no? El cual es desierto. Bueno, no era el mejor camino, parece, ¿no? Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, a eso iba, cuando volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu Santo dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Eso le dice Felipe al etíope. Y el etíope le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese en el carruaje que él iba y sentara con él. El pasaje de la escritura que leía el etíope era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que te lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Usted sabe qué pasaje es este, ¿no? Está hablando de Isaías. Bueno, aquí lo decía también. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto. ¿Es de sí mismo? O sea, ¿es del profeta? ¿O es de algún otro? No lo entendía. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Cuál era la condición? Creer de todo corazón. Bien puedes.
Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. El eunuco iba con preguntas, pero ahora se fue gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahí está todo el relato de este pasaje que queremos estudiar en este día. ¿Ok? El relato bíblico nos muestra, de alguna forma, todo lo que nosotros leemos en la Biblia, nos muestra cómo es el corazón de Dios. ¿Sí? Si usted quiere conocer a Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? No solamente orar, sino que debemos leer la Biblia y vamos a conocer a Dios. No hay otra forma, ¿verdad? Desde un principio, el corazón de Dios dijo: quiero bendecir al ser humano. ¿Se recuerda lo que estudiábamos el día martes? Acerca de cómo Dios creó todo este planeta para que lo disfrutemos, para que vivamos felices. Bueno, desde el principio el corazón del Padre decía, y sigue diciendo: quiero bendecir al ser humano. Para que tú lo sepas, ¿no? Dios quiere bendecirte. Ese es el anhelo del corazón. ¿Tú como padre quieres bendecir a tus hijos? ¿O quieres castigarlos? O sea, ¿estás esperando para castigarlo? No, a ver, ¿cómo fue eso? No, ¿verdad? Tú anhelas en tu corazón bendecir a tu hijo, ¿verdad? Probablemente muchos de nosotros vamos construyendo nuestro hogar, adquiriendo bienes, también pensando en nuestros hijos, ¿verdad? Queremos a que algún día nunca les falte lo que a lo mejor a nosotros nos pudo haber faltado, ¿no? Entonces, en el corazón de un padre siempre está el bendecir a sus hijos, orar por ellos para que nunca caigan en una desgracia, para que les vaya bien, ¿verdad? Ok, entonces en el corazón de Dios es exactamente lo mismo. Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecir tu familia, tu vida, tu trabajo. Todo lo que tú haces, Dios quiere poner su mano. Pero como Dios es prudente, Él no la va a poner si tú no lo quieres, ¿verdad? Y tampoco la va a poner si tú no estás bien en el orden del Señor. Entonces, Dios quiere bendecirte, pero hay principios. Entonces, desde un principio dijimos que el corazón de Dios es bendecir al hombre. Luego, ya sabemos la historia, que el ser humano peca delante de Dios, Adán y Eva, ¿verdad? Luego de esto, escoge a un pueblo el Señor. Cuando se separa el hombre de Dios, producto del pecado, el Señor escoge a un pueblo, que es el pueblo hebreo, para desarrollar un plan. Y el plan era que este pueblo fuera de bendición. ¿Para quiénes? Para ellos. No solamente para ellos. Que el pueblo judío, el pueblo hebreo, fuera de bendición para la humanidad. Para todos nosotros. Siempre estuvo en el corazón del Padre que eso fuera así. No debemos pensar que Dios solo iba a salvar a los judíos. A veces podemos llegar a sacar esas conclusiones, ¿verdad? Como que el Señor miró a los judíos, los escogió y los demás que se pudran, ¿verdad? No. El Señor tenía un propósito, tenía un plan desde un principio, y era utilizar al pueblo judío, revelarse a él en el orden, ¿verdad? Revelarse con su palabra, y que este pequeño pueblo, que era el más pequeño de todos, ¿verdad?, fuera el pueblo encargado de llevar la bendición de Dios a la humanidad. Entonces, escogidos para ser luz de la tierra. La pregunta es, ¿lo fueron? No mucho. Ha costado, ¿no? Ok. Veremos que constantemente el pueblo de Israel cae en el pecado de la idolatría. ¿Sabe lo que es la idolatría, no? Bueno, literalmente ellos adoraban ídolos, ¿verdad? Recuerden que le piden a Moisés que les cree un ídolo. Se desesperaron, ¿verdad? Tenían esa necesidad de orar y piden un ídolo. Pero hoy día nosotros entendemos que ídolo es cualquier cosa, cualquier persona, cualquier situación, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. Por ejemplo, si en este momento algo en tu mente está ocupando el lugar que le pertenece a Dios, el primer lugar, eso es tu ídolo. ¿Lo sabías? A lo mejor tú estás pensando, uy, esto, aquello, ¿verdad? ¿Qué sé yo, verdad?
tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu novio, no sé, lo que sea, y eso se transforma en tu ídolo. Y eso es lo que Dios no quiere. Entonces, debemos ver que constantemente el pueblo de Israel cae en este pecado de la idolatría. ¿Cómo puede ser un idólatra luz para otros? ¿Cómo? ¿Cree usted? El idólatra en cierta forma está ciego, ¿no? No puede ser un ciego, no puede ser guía de otro ciego. Si fuera usted cieguito, ¿le pediría a otra persona que está en la misma condición que lo guíe? Probablemente no, preferiría a alguien que pueda ver. Entonces vemos nosotros que esta idolatría, ¿verdad?, no le permitía a este pueblo ser luz, ¿verdad? No podían ver sus propios ídolos incluso, ¿verdad? Los adoraban desmedidamente. Una pregunta, ¿estás de acuerdo conmigo? ¿Tú estás de acuerdo conmigo en decir que Dios es mucho mejor que cualquier otra cosa en esta vida? Mira, tómate un tiempo para que no sea apresurado, pero piensa en un momentito, ¿hay algo en esta vida que pueda ser mayor al Señor? Yo sé que a lo mejor pueden venir de pronto así como algo wow, pero eso wow, ¿podrá ser mayor que Dios? La respuesta es no, ¿verdad? La respuesta es no. Si tú dices, un ídolo. Una cosa es asombrarte por algo maravilloso, algo grande que Dios te haya dado, pero otra cosa es hacer de eso tu ídolo. ¿Quieren cosas grandes para sus vidas? ¿Sí o no? ¿O no? Oye, que son humildes ustedes, por Dios. ¿Quieren la bendición de Dios para su vida? Yo la quiero. No quiero ser un materialista, pero yo necesito la bendición de mi vida, de Dios en mi vida, porque yo como la bendición de Dios, ¿verdad? El alimento es una bendición de Dios. La ropa es una bendición de Dios. La necesito, ¿no? Digan, porque si no hacemos iglesia nudista y en ayuno hasta la eternidad, ¿verdad? Porque no necesitamos. El ser humano necesita la bendición de Dios. Tú y yo necesitamos. Y Dios ha provisto de esta bendición porque Él sabe tu necesidad. Entonces Él quiere bendecirte. Ahí está. ¿Verdad? Tú adoras, sirves a Dios y Dios te bendice. Esto es algo que fluye, ¿verdad? Cada vez que te acercas a Dios, hay bendición. ¿Has ido alguna vez a un lugar, alguna persona que es de esas personas que te llenan de cosas cuando ya tú te vas? Yo siempre les cuento esa historia de la tía que tiene mi mamá, que cuando tú vas a su casa ella como que no haya que darte, ¿verdad? Porque quiere mostrar su amor ahí y no la vemos nunca, ¿verdad? Por ahí también hay otra tía de los hermanos también que siempre les da cositas, ¿verdad? Y muestra su agradecimiento. Bueno, Dios, cuando tú le adoras, cuando tú vas a su casa, cuando vas a su presencia, Dios quiere dar su bendición sobre tu vida. Y es una bendición abundante, remecida, ¿verdad? Yo quiero esa bendición de Dios para mi vida. No estoy hablando de materialismo, pero es que yo anhelo las cosas del Señor. Yo quiero todo lo que proviene del Señor para mi vida. Todo. Y también estoy dispuesto a soltar todo lo que Dios considere que no me sirve. Ahí, ¿verdad? Tranquilo, ¿verdad? Delante del Señor. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo en decir que no hay nada que sea superior a Dios? ¿Verdad que sí? Si estás de acuerdo conmigo, entonces comencemos a escoger con sabiduría a Dios. El primero, ¿verdad? La mayoría de las veces estamos prefiriendo otras cosas en vez de Dios. ¿Te das cuenta, no? No nos damos cuenta muchas veces, pero ahí estamos. Entonces tú debes someter esta carne perezosa, ¿verdad? Ay, está rica esta camita, ¿verdad? Arriba, ¿verdad? Domingo a la casa del Señor voy a adorar al Señor. Porque yo creo que a todos nos cuesta, ¿verdad? ¿O no? Claro que sí, pero hermano. ¿Para qué se hace tan expedito usted? Nos cuesta. Pero aquí estamos delante del Señor, ¿verdad? Porque queremos adorarle con el corazón. El agradecimiento. Yo necesito que el Señor esté conmigo porque esta semana tengo que enfrentar tantas situaciones, ¿verdad? Entonces yo quiero tener esa bendición de parte de Dios sobre mi vida. Como la leíamos al principio, ¿verdad? El Señor me traía a la mente ese texto, ¿verdad? De Números, capítulo 6, de la bendición de Dios sobre nosotros. Entonces,
Dios quiere bendecirte. Ok, entonces Él quiere bendecirte, pero necesita también que tú seas obediente y que Él sea el motivo de tu adoración. Que todo sea para el Señor, ¿verdad? Ay, Señor, ¿verdad? Y comes, gracias, Señor, ¿verdad? Y vas a tu trabajo, gracias, Señor, por mi jefe, ¿verdad? ¿No? Bueno, dele gracias al Señor también por él. Está ahí el Señor tratando su carácter, ¿verdad? Moldeándonos. Gracias, Señor, por poder ir a la escuela. Gracias, Señor, por tantas cosas, ¿verdad? Que todo lo que tú hagas, veas la mano del Señor. Si Dios te da la oportunidad de servir, hazlo con gracias, Señor, porque puedo estar aquí, ¿verdad? Puedo estar sirviéndote, Señor, porque puedo estar en esta silla. Podrías estar ahí tirado en una plaza con las moscas en la boca, ¿verdad? Producto de la borrachera. ¿O no? Oye, yo salgo y veo gente. Yo podría ser uno de esos. ¿O no? ¿O te crees demasiado? No, claro que sí. Entonces dale gracias, Señor. Y también ora por esas personas y ayúdalos si puedes. Bueno, entonces decíamos que Dios escogió al pueblo hebreo para que fuera, ¿qué cosa? El mejor de todos, para que fueran luz de todo el mundo. Ese era el propósito del Señor. Les voy a leer un texto con la traducción al lenguaje actual, una versión más moderna, de Isaías capítulo 42, 6 al 7. Fíjense lo que le dice el Señor a su pueblo. Yo soy el Dios único. Yo te llamé y te tomé de la mano para que hagas justicia, para que seas ante mi pueblo, para que seas ante las naciones la luz que las ilumine. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Luz a las naciones. Esto quiero de ti, que abras los ojos de los ciegos, que des libertad a los presos, se refiere espiritualmente, y que hagas ver la luz a los que viven en tinieblas. Esto es una palabra para el pueblo de Israel, desde el sacerdocio al pueblo, ¿no? Entonces aquí te das cuenta que el propósito de Dios en su corazón era que al escoger a este pueblo de Israel, era que fueran luz para los demás. Pero producto de su idolatría, de su pecado, no pudieron ser luz como Dios quiso, ¿verdad? Ahora, hay mucho que agradecer al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero más al Señor, por el trabajo que ellos hicieron en la preservación de la palabra y todo lo que tú ya sabes. Pero es un trabajo que está incompleto por parte de ellos, ¿verdad? Producto de la idolatría. Entonces, lamentablemente, a pesar de ser una buena intención y a pesar de ser un buen deseo de su corazón de bendecir a Israel y que ellos sean un canal de bendición para las naciones, esto no ha sido así producto de la dureza del corazón del pueblo. No ha podido ser luz. Desde un principio, el orgullo y la religiosidad del pueblo judío los llevó a mirar con recelo a todos aquellos que no tenían sangre judía. ¿Sabías eso, no? A veces los cristianos estamos así, ¿verdad? Ay, es que dice mucho garabato. Es que no soporto los oídos espirituales. Y cómo, si Dios te pone ahí en ese lugar, no para que tú seas parte de los garabatos, ¿no? Ni las malas palabras, pero no te compliques tanto, ¿verdad? No te asombres tanto, mejor examina tu vida y asómbrate de eso, ¿verdad? Pero si estás en un lugar donde hay gente que no tiene nada que ver con las cosas del Señor, entonces no te asombres tanto. Y sé luz en ese lugar, para eso Dios te puso en ese lugar. El pueblo de Israel comenzó a mostrar esa apariencia de piedad y comenzaron a mirar con recelo, con rechazo a todo aquel que no era de su genealogía. O sea, si en ese tiempo existía el ADN, es que se lo toman, ¿verdad? Para ver si tenían la genealogía. Entonces, por alguna razón, despreciaban a todo el mundo. Los samaritanos fueron uno de ellos, ¿verdad?
Dice, el pastor, creo que era el pastor Chuy, ya uno escucha y lee tanta cosa que ya se me olvida, ¿no? Pero que se encontraban en el camino los samaritanos con los judíos y se agarraban iban pasando, ¿verdad? Y se agarraban, ¿verdad? Se odiaban unos a otros. A veces así estamos los cristianos, ¿no? Cuidado. El relato de la historia de Jonás, de alguna forma, ¿se acuerda Jonás, no? ¿Quién fue Jonás? ¿El del arca de Noé? No, pues verdad, el del pez. El que no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. Hermano, ya salgamos de los coritos, ¿no? De los niñitos y vámonos a la palabra. Bueno, Jonás es el hombre, ¿verdad?, que Dios envió. El relato de la historia de Jonás nos muestra cómo el judío aborrecía con todo su corazón a los que no eran judíos. Dios había enviado a Jonás a predicar ¿dónde? A Nínive, ¿verdad? Ahí estaban, creo que son los asirios, si no me equivoco, ¿verdad? Sin embargo, rebeldemente Jonás toma la dirección contraria. El Señor le dice, anda para allá, y no, voy para acá, ¿verdad? Y bueno, luego, producto de esa rebeldía, viene el episodio del gran pez. Y de malas ganas, entonces toma el rumbo al lugar que Dios le había dado, pero ya no era un barco, ¿verdad? Y ya no se bajó por una escalera, sino que el vómito del pez, ¿verdad?, lo lanzó a su lugar de destino. De alguna forma, nada puede evitar el orden de Dios en tu vida. Así que, mira, mejor obedezcamos, ¿verdad? Y ándate en barco. Porque ir en un pez, yo no sé cómo será eso, ¿no? Yo iría bastante apretado, debe ser muy complicado y asqueroso a la vez. Yo cuando niño pensaba como que Jonás estaba como en el estómago del pez, así como haciendo una fogata, así como... Yo me lo imaginaba así, ¿no? Casi con una ventanita. Pero debe haber sido algo muy asqueroso, ¿verdad? Dios nos libre. Entonces ándate en barco. Si Dios te dice algo, toma el barco, ¿verdad? No te vayas en pez, porque igual vas a llegar, pero un poquito guacala, ¿verdad? Entonces, vemos acá que de mala forma, ¿verdad?, va Jonás, ¿verdad? Ahora, leamos cuál fue la oración de Jonás, porque tenía que ir a predicarle a los de Nínive, ¿verdad?, para que se arrepintieran. Pero leamos cuál fue la oración de Jonás, después de todo este episodio del pez, de ir y predicar y todo, leamos cuál fue la oración de Jonás cuando vio que el pueblo de Nínive recibe el mensaje del Señor y de alguna forma comienzan a reflexionar, ¿verdad? Bueno, vamos a leer, yo leo la versión TLA, acompáñeme usted o la va a leer acá. Jonás capítulo 4, versículo 1. Dice, del 1 al 3. Jonás se enojó muchísimo porque no le gustó que Dios hubiera perdonado a la gente de Nínive. Mire, no le gustó al perla. Muy molesto le dijo a Dios, ya lo decía yo, mi Dios ya lo decía yo, hiciste lo que pensé que harías. Que lo encuentro como osado, ¿no? Le dice a Dios, está hablando con Dios, por si acaso. Le dice, hiciste lo que pensé que harías cuando aún estaba en mi tierra, por eso quise huir lejos de ti. Yo sé que eres un Dios muy bueno, te complaces de todo y es difícil que te enojes. Eres tan cariñoso que cuando dices que vas a castigar, después cambias de opinión y no lo haces. A mí me molesta eso, prefiero que me quites la vida. Si vas a hacer así, mejor mátame. Estaba enojado porque Dios lo había usado para que conocieran. No quería ir. O sea, en su corazón estaba cerrado a compartirle el mensaje a otros. ¿Te ha pasado alguna vez que Dios te dice, anda y predícale a tal persona? No, tan pesado, me cae mal. No, si no, se va, aunque le hable. ¿No será que Dios te está hablando? Mira todo lo que le pasó a Jonás por no querer. Fue de maldición para ese barco donde él iba. Recuerda que la tempestad y todo lo que estaba pasando era porque hasta los que no eran creyentes en ese momento se dieron cuenta que alguien iba con la nube negra, ¿no? Y lo tiran al afuera, ¿verdad? Y se calmó.
Tú tienes que ser de bendición, hermano, donde vayas. Cuando la cosa se te mueve mucho, cuando todo está saliendo mal, detente un momentito en tu viaje y piensa. Tal vez eres un canal de maldición y no de bendición. Por eso es importante que podamos reflexionar y aprender acerca de esto. Por lo tanto, el egocentrismo y el nacionalismo de Israel y su idolatría constante le impidieron ser un canal de bendición para otras naciones. Ahora, bajo este escenario, Dios levanta ¿a quién creen ustedes? A la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia, ¿qué haga? Sea un canal de bendición. O sea, eres en cierta manera ahora el pueblo adquirido. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, o sea, para anunciar su mensaje, para hacer luz. ¿A quiénes? A los que están en tinieblas. Alguien un día acudió a ese llamado y te compartió a ti cuando estabas en tinieblas y te resplandeció la palabra del Señor, ¿o no? Alguien lo hizo en obediencia. Por eso siempre ora por aquella persona que te habló, ¿verdad? Del Señor. Entonces, esta idolatría constante le impidió ser un canal de bendición para otro. Y bajo este escenario se levanta, o Dios levanta a la iglesia del Señor para que hoy día tú y yo sigamos siendo un canal de bendición para otros, ¿verdad? El pastor Chuy decía en una predicación que tú debes ser bendición a donde estás. O sea, si estás en el trabajo, tiene que la bendición del Señor acompañarte, ¿verdad? Y no que la empresa se vaya en la ruina, sino que sea fructífera, ¿verdad? Que seas de bendición. La bendición de Dios te va a perseguir si estás en el orden que Dios ha establecido. Cualquier empresario que lea esto debería comenzar a buscar gente que sea temerosa del Señor, cristiana, y vénganse a trabajar con uno, ¿verdad? Para que sea, pero a veces no es así. Terrible, ¿no? Bueno. Entonces, a pesar de la persecución de la iglesia se levantó y no tardó en cumplir la misión dada por el Señor, que era predicar a todos, sin acepción de personas, ¿qué cosa? El mensaje de salvación, para predicarles de Jesucristo. Mire, toda esta introducción para llegar un poco a esto que estamos viendo ahora, pero es interesante poder reflexionar. Entonces es así como los apóstoles, como los diáconos y la iglesia en general que se relata en el libro de los Hechos comenzaron a expandirse predicando el mensaje de Dios a otros y siendo luz en medio de las tinieblas. ¿Fueron luz o no? Lo estamos leyendo. Este relato del etíope, ¿verdad? Esteban fue luz con él. Él iba ahí en el camino, ¿verdad? Y no podía entender. Entonces, en base a esta lectura de Hebreos 8, vemos a este diácono, a Felipe, un hombre lleno del Espíritu Santo, temeroso. Dice que fue el primer misionero. Y este hombre no desprecia al hombre africano, ¿verdad? Al etíope, no lo desprecia. Había ahí en su corazón algo distinto a como era antes, ¿verdad? Recuerden que Felipe era parte de la sinagoga. Pero algo sucedía ahora en su corazón, Dios estaba tratando, ¿verdad? Y esto tiene que ver con el Espíritu Santo en su vida. Y le comparte el Evangelio, produciendo en este hombre, en el etíope, en el africano, produciendo una verdadera fe que lo salvó. ¿De qué cosa lo salvó? De la condenación eterna. Tremendo, ¿no? Tremendo regalo. Cuando tengas que ir a un cumpleaños y comiences a pensar, ¿qué le regalo? ¿Le ha pasado eso, no? ¿Qué le regalo? Tiene de todo. A lo mejor no tiene salvación. ¿Qué tal si te preocupas de ese regalo y se lo das? Piensa quién viene de pronto de cumpleaños, ¿verdad? Tal vez necesita el mejor regalo para su vida, la salvación. Bueno, entonces este hombre recibe de parte de Esteban el mensaje de Dios y esto es una fe completamente distinta y completamente opuesta a la fe de Simón el mago, que se ve en este mismo pasaje que leíamos la semana pasada, quien quiso comprar con dinero, en cierta manera, ese pase, ¿verdad? Ese ticket para la eternidad. Entonces, por lo tanto, ahora vemos
a Simón el mago en representación del creyente que tiene una falsa fe, que lo engaña y que no lo salva, versus el etíope que recibe el mensaje de Dios y esto lo llevó al arrepentimiento en su vida. Vamos a ver algunos puntos, ¿verdad? Vamos a analizar aquí algunos puntos importantes que destacan un poco el proceso de la conversión del etíope. Primero que todo, vamos a ver acá la obra y la soberanía del Espíritu Santo actuando sobre la iglesia de Dios. Vamos a leer Hechos capítulo 8, 25. Hechos capítulo 8, 25 y vamos a leer hasta el 29. No sé si lo tenemos ahí para proyectar. 8, 25 al 29. El punto este es la obra y la soberanía del Espíritu Santo. Dice, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, fíjese lo que dice acá, y el Espíritu dijo a Felipe. ¿Quién le dijo a Felipe? El Espíritu. ¿Qué Espíritu? ¿Era medium que se le metían los muertos y los... No, ¿verdad? Mire, a propósito, esta gente que son los medium, que usted los ve ahí, ¿usted piensa que son los muertos realmente los que se comunican con y hacen contacto? Son demonios, hermanos. Son demonios que saben toda la vida del que está muerto. El que se muere se va con el Señor y está en la presencia del Señor o se va al infierno. Y de ahí no hay forma de comunicarse con nadie. La Biblia es muy clara en relación a esto. Por lo tanto, cada vez que veas a una persona que dice, ay, veo a tu santa abuelita de no sé dónde, que te está diciendo... Eso es un demonio, ¿verdad? Si los demonios conocen toda tu vida. Así que cuidado con eso. Pero acá el Espíritu Santo le dice a Felipe, qué interesante, acércate, ¿qué le dice? Acércate y júntate a ese carro. Cuando el Espíritu Santo te hable, te va a hablar claramente, ¿verdad? Acércate y júntate a ese carro. Recordemos que la iglesia del Señor había sido capacitada ya con el poder del Espíritu Santo, ¿no? Había comunión, tenían comunicación en la oración, había una autoridad delegada de parte del Señor hacia la iglesia, el poder, estaban los dones espirituales repartidos sobre los creyentes, vigentes hasta el día de hoy por lo demás. Y vemos que Felipe, de una manera muy natural, recibe el mensaje dado primero por el ángel, ¿verdad? Y luego hacia la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo lo recibió? De manera natural. Probablemente si se te aparece un ángel, tú, no sé, ya partes por abrir tu canal de YouTube, ¿verdad? Al que se le apareció el ángel, ¿verdad? .com. Porque eso es lo que sucede, ¿no? La gente tiene alguna experiencia cualquiera y ya hacen su libro, su DVD, bueno, ya no existe eso, hacen sus libros, sus canales, qué sé yo. Pero este hombre, Felipe, con mucha naturalidad, escucha la voz del Señor y obedece. ¿Te das cuenta? Nada más que eso. Vemos entonces a este hombre recibiendo el mensaje dado por el Señor, escuchando claramente la voz del Espíritu Santo. Ahora, una pregunta para ustedes. ¿Están escuchando la voz del Espíritu Santo en sus vidas? ¿La están escuchando, no? No es una voz audible, así como Luchín. No, ¿verdad? No te va a hablar así el Señor. Bueno, podría también, pero es algo que te habla en el corazón. A veces tenemos más capacidad de escuchar otras cosas, ¿verdad? Pero mira, puedes escuchar incluso hasta a veces lo que el cuerpo te pide y no somos capaces de poder conectarnos con tu Creador. Es importante que el cristiano pueda escuchar la voz del Espíritu Santo y Dios te va a hablar con claridad. Pero tienes que disponerte en tu corazón, abrir tu corazón y quedarte callado.
Háblame, Señor, necesito una palabra tuya, Señor, háblame, Señor, por favor, di la palabra, Señor. Ya cállate. ¿Cómo te voy a hablar si no te callas? Guarda silencio delante del Señor y espera en Él. Y escucha. Y vas a comenzar a escuchar la voz del Señor. Hay una alabanza que decimos: cada vez que me hablas, reconozco tu voz. Cada vez que me hablas, reconozco tu voz. ¿Se recuerdan esa canción? Quiero con tu... No me guardé. Pero dice eso, ¿no? Escuchar la voz del Espíritu Santo sobre tu vida. No esperes así como, oh, ay, Señor. No. El Señor va a estar hablando constantemente en tu vida. Y el cristiano y el creyente debe comenzar a crear esa comunión con el Señor para que te puedas conducir, para que puedas tomar decisiones. Señor, ¿quieres que hagas? Señor, ayúdame. Señor, no entiendo esto. Habla a mi corazón. Guíame, Señor. Muchas veces nos equivocamos. Y el Señor te va a decir: te equivocaste. Pero escucha la voz del Señor. Comienza a buscar eso. No dejes eso para los demás. Y hermano, ¿y qué le dijo el Señor que me dijera, que le dijo que me diga? No. Tú tienes que buscar la voz del Señor, ¿verdad? Los varones, las mujeres, debemos escuchar la voz del Señor para nuestras familias. Muchas veces Dios está advirtiendo cosas sobre tu vida, sobre tu familia. Tienes que comenzar a escuchar la voz de Dios. No descanses en que Dios le hable a otro. No, estoy esperando a que Dios levante un profeta en la iglesia. No, hermano, si puede Dios hacer tantas cosas, ¿no? Pero comienza a buscar la voz de Dios. Lee la Biblia. Pastor, quiero que el Señor me hable. Quiero comenzar a escuchar la voz del Señor. Bueno, lea la Biblia. No, pero quiero escucharlo en voz audible. Bueno, léala en voz alta, ¿verdad? Y la va a escuchar. Entonces, comienza a buscar de Dios. Comienza a tener tiempos de comunión con el Señor. La otra vez yo veía por internet ahí un pastor que me dio un poco de risa, ¿no? Porque ponía una foto de él así como en un lugar dentro de su habitación, con una banquita así para orar, y estaba así como la foto, ¿verdad? Justo se la sacaron y la publicó en su página. Y yo ya me estaba empezando a reír, ¿verdad? ¿Y qué me habla el Señor, verdad? ¿Y tú? Ni cojincito te preparé. Ay, Señor, like mejorar al pastor, ¿verdad? La foto está bonita, corazoncito. Mira, a lo mejor, claro, eso no estaba bien, ¿verdad? No estaba bien lo que él hizo, pero Dios hablando confrontándote en tu propio, ¿cómo se puede decir? Morbo, no sé cómo se puede decir, pero cuidado, hermanos, cuidado, hermanos. Seamos cuidadosos de esto, ¿verdad? Pero acá vemos que la voz del Espíritu Santo les hablaba claramente. Y cuando vienen los momentos difíciles, el Señor te dice: ten paz. Y cuando vienen los momentos dificultosos, sientes que el Señor te dice: oye, tranquilo, confía en mí. Yo estoy contigo. Entonces, si no estás escuchando la voz del Señor, tienes que comenzar a buscar del Señor. Tienes que comenzar a hacer algo para comenzar a escuchar la voz del Señor. Necesitamos tener comunicación, ¿verdad? Yo no me imagino un piloto de avión que siga tranquilo si pierde la comunicación con la torre de control. No me lo imagino, ¿verdad? Ni yo quisiera estar en ese vuelo. Pero cuando el piloto pierde la señal, se comienzan a complicar, porque saben que lo que viene no es bueno. Entonces, comienza a sintonizar. Mueve la perilla hasta que sintonices con el Señor y comienza a escuchar la voz del Padre sobre tu vida, porque Dios te quiere bendecir. Si no es para retarte, es para bendecir tu vida. Jesús, el Señor, prometió estar con nosotros hasta el fin, ¿verdad? Esto es por medio del Espíritu Santo. Y así como el Espíritu Santo habló a Felipe, así también lo quiere hacer a nuestras vidas. Y nos vamos a sorprender de la manera en que Dios puede comenzar a hablarte en cosas muy domésticas. No pienses tú que solamente el Señor te habla para decirte: viene un terremoto para Chile, ¿verdad? Porque como que reducimos la profecía o la palabra de Dios solamente para cosas catastróficas. Sin duda Dios podría revelar algo, ¿verdad?
Pero hay cosas que son mucho más importantes. Si hay un terremoto, ¿qué vas a hacer? Esperar que no se te caiga nada encima, ¿verdad? Y si se te cae, estar a cuentas con el Señor, listo, ya se acabó eso. Siguiente paso, next, ¿verdad? Entonces, comienza a buscar la dirección de Dios sobre tu vida. Todo lo que hagas, Señor, ya. Sí. Señor, no lo voy a hacer. Así es, Señor. Tienes que preguntarle todo al Señor, hermano. Hasta que no escuches claramente la voz del Señor. Y Dios se va a encargar de todo. Y Dios va a estar contigo y Dios te va a respaldar. Va a ser tu garantía el Espíritu Santo, ¿verdad? En todo lo que tú hagas. Donde tú vayas, el Señor va a estar ahí. En serio, hermanos. Mira, aunque se te levanten los enemigos, Dios va a estar ahí contigo. Me pasó hace un poco con un negocio en mi trabajo, ¿verdad? Llevo años haciendo... Los que trabajan en negocios saben lo que es esto, ¿no? Y de pronto apareció otro que tenía buenas migas con el gerente, ¿verdad? Y me sacaron. Y me llamaron para decirme, ni disculpa me pidieron, ¿verdad? Como, no, ya no lo vamos a hacer contigo, así que, bueno, adiós. Pero no alcancé a decir nada. Ay, ¿verdad? Da rabia, ¿no? Pero el Señor me dijo, tranquilo. Baja la mano. Y pasó el tiempo y ahora me llaman para suplicarme que por favor, y yo como estoy con licencia, no puedo hacer tantas cosas, entonces por favor necesitamos, ya vuelvo la semana que viene. Y ahí está, ¿verdad? Y se cayó todo lo que todos los enemigos, eran para mí enemigos, no son malos, pero ¿verdad? Se les cayó todo, no les resultó nada, se les cayeron los servidores, todo, porque hay informática, y no pudieron, ¿verdad? Yo le hago, no, ahora yo le digo, sí, claro, por supuesto, ¿verdad? Entonces yo voy a llegar ya con eso, ¿verdad? Listo ahí mi trabajo, ¿verdad? Qué bien, ¿no? Dios es bueno. Entonces, no te preocupes. No te preocupes por el que te tira barro, por el que te manda a los carabineros, No, hermano, descansa en el Señor. Bendícelos, Señor, bendícelos. Tócalos, Señor. No, pero no con esa sensación de tócalos con tu mano, poder. No, Señor, ten misericordia, ¿verdad? Saca eso de tu corazón para que fluya la bendición, para que tú seas luz a los demás, para que seas un canal de bendición. Entonces, el Espíritu Santo habló con claridad a Felipe y así también lo seguirá haciendo con nosotros. Dios comenzará a guiar tus pasos en la tarea de proclamar tu evangelio. Si tú comienzas a tener claridad y a escuchar la voz del Espíritu Santo, de pronto vas a ir en la calle y el Señor te va a decir, anda y dile a ese hombre, a esa mujer, esta palabra y con nombre, con apellido, con todo, y tú vas a tener que tener la valentía y la fe en el Señor de ir a decirle a lo mejor lo que Dios quiere. ¿Te gustaría eso, no? ¿O no? Ay, no me da miedo. Mira, es un tremendo testimonio de parte del Señor y eso está hoy día vigente. Ahí anda ese carro y háblale a ese hombre, le dijo a Felipe. Entonces, Dios no quiere que seas tinieblas en medio de la luz. ¿Se entiende, no? Dios no quiere que tú seas tiniebla en medio de la luz. Por el contrario, Dios quiere que seas luz en medio de las tinieblas. Dios quiere que tú seas luz. Ese es el propósito en esta vida, ¿verdad? Y eso tenemos que hacer, ser luz para las naciones, para los que necesitan. Hay gente a tu alrededor que necesita que tú compartas lo que tú ya sabes. Entonces acá vemos en este punto, el primer punto es la obra y la soberanía del Espíritu Santo, guiando a la iglesia del Señor. Eso tiene que seguir vigente a la iglesia de hoy día, no lo podemos perder. ¿Sí? Entonces comencemos a orar. Segundo punto de 25. La correcta actitud de Felipe ante el mandato de Dios.
Hechos 8:27, ¿verdad? Bueno, el ángel primero le da una orden. Dice Hechos 8:27 al 30, el mismo texto, no se preocupen en anotarlo no porque es el mismo texto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Eso le dice el Espíritu Santo. Y el versículo 30, al principio, nada más dice: y acudiendo Felipe. ¿Qué es lo que hizo entonces Felipe? Lo que hizo es obedeció, ¿verdad? Dios le dio una orden a Felipe que desde el punto de vista, ¿sabe que era absurda? Era absurda. Pero él obedeció. Se lo voy a explicar por qué era absurda. Usted a lo mejor dice, no, pero ¿por qué? Mira, si acá tú tienes que detenerte un poquito en la Biblia para poder entender esto y aprender en tu vida. Dice el 26 que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y le dice aquí, el cual, este camino es desierto. Estamos en el texto, ¿no? No está ahí. Pero bueno, el versículo 26 dice esto. Dios le estaba ordenando ir por un camino no apropiado. Tú siempre prefieres el mejor camino, ¿no? Bueno, le está diciendo, ándate por el camino, no es el más apropiado. Según los eruditos bíblicos, dice que en el original muestra que esta orden era mucho más que eso, porque era ir en el horario más caluroso del día, al mediodía. En donde el calor era insoportable. Recuerde que no estamos hablando del sur de Chile, ¿verdad? Estamos hablando de un lugar desértico. Y además, Dios le estaba dando una orden para que fuera a predicar, ¿no? Pero resulta que en ese camino, en ese lugar y en ese horario, no había ninguna persona. O sea, toda la gente evitaba tener que usar ese camino en ese horario, en esa dirección, en esa ubicación geográfica. Sin embargo, vemos que Felipe, a pesar de que todo esto era un poco absurdo para su vida, dice sí y no agrega ningún pero, ninguna palabra, solamente acudió al llamado de Dios y dijo, fue nomás. O sea, a lo mejor no dijo ni sí, partió. Qué bonito eso, ¿no? Qué bonito es cuando le dices a tus hijos: hijo, hija, haga su cama. ¿Me escuchaste o no? ¿Dónde estás? Y lo ves que está haciendo ya su cama. Ah, bonito, ¿no? Amén. Pero distinto es cuando no obedece. Bueno. Felipe fue obediente a Dios. Tuvo fe en Dios. Porque necesitaba fe para obedecer algo que a lo mejor para sus ojos no era. Le creyó a la voz del Espíritu Santo. Le creyó. Tienes que creerle al Señor. Cuando nosotros partimos de este ministerio no teníamos nada, ni trabajo, nada. Y aquí nos mandó el Señor y dice, aquí, Señor. Pero aquí no habían 2 caballos. Bueno, hay una oveja, una cuestión por ahí, ¿no? Que cuando decíamos, ¿quién quiere decir algo? Se escuchaban aquí los animales, ¿verdad? Se recuerdan, ¿no? Los más antiguos. Era un cacareo, ¿verdad? Un grito de júbilo, ¿verdad? Y era una cosa chistosa, ¿verdad? Y nos tocábamos la cabeza y decíamos, ¿por qué aquí? ¿Por qué aquí? No había nada. Hoy día ya nos abrieron las calles, ¿verdad? Las villas nuevas, van a construir nuevas villas, ¿verdad? Y acá era el lugar, ¿verdad? Que el Señor nos ha provisto de todo el Señor, ¿no? Entonces, debemos aprender a confiar en el Señor, aunque sea absurdo para ti. A veces para mí es un poco absurdo de que venga gente de tantos lados, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los que están acá más cerca, no? Pero bueno, eso ya le corresponde al Señor, ¿verdad? Nosotros seguiremos haciendo el trabajo y Dios sabrá cuáles son sus planes. Pero lo que yo les puedo decir es que yo veo la mano del Señor en todo. En todo. Entonces Felipe nos enseña la correcta actitud del corazón frente al mandato de Dios. Obediencia, sumisión, fe
y fe con obras, ¿verdad? Fue de inmediato. Tu fe tiene que ser con obra, porque si tu fe no tiene obras, es una fe muerta. Entonces el mensaje de Felipe al eunuco el mensaje de Felipe al eunuco fue efectivo porque tiene un fundamento en la obediencia, ¿verdad? En el temor a Dios. Cuando tú obedeces a Dios y te dice el Señor, anda y háblale, y tú vas y tú dices, ¿pero qué le digo? Señor, soy tardo de lengua, le dijo Moisés a Dios. Que vayas, te dije. Pero Señor, que te vayas, ¿verdad? Y el Señor lo usó en gran manera. Entonces, no dudes más tanto porque somos egocéntricos. Porque nos fijamos en nuestras capacidades y Dios no está mirando tus capacidades. Porque si fuera por nuestras capacidades, si fuera por nuestras obras, hermanos, mira, estaríamos desechados. El Señor simplemente nos ve por medio de su Hijo. La misericordia y el amor. Por eso estamos acá. En serio que sí. Así que bájale, ¿verdad? Felipe tenía una correcta actitud frente al Señor. Entonces, punto 1, la obra y la soberanía del Espíritu Santo. Punto número 2, una correcta actitud de Felipe ante el mandato de Dios. Y punto número 3, el etíope estaba en una búsqueda de Dios. Estamos hablando de la fe verdadera, el proceso que te salva. El etíope estaba en una búsqueda de Dios. Versículo 27 de Hechos 8:27 dice, entonces él se levantó y fue. Y sucedió, bueno, él es Esteban, ¿no? Pero no Esteban, Felipe. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. ¿A qué iba por ese camino? Para adorar. Iba a Jerusalén, porque en Jerusalén se adoraba al Dios Todopoderoso, ¿eh? Y él iba en camino para allá. Era de otra genealogía, otra parte, nada que ver, pero él iba para allá para adorar. El etíope era un eunuco. Los eunucos, no todos, pero había un tipo de eunuco que era castrado, ¿verdad? Para que pudiese servir en este caso al rey, a la reina, ¿verdad? Bueno, a lo que sea, a la alta autoridad. Y era también un alto funcionario de Candace. Candace es similar a decir rey o faraón, pero en este caso en otra región, ¿verdad? Y está hablando de una mujer que gobierna, ¿verdad? Había un matriarcado en aquel contexto, en aquella región, ¿verdad? El etíope entonces tenía un alto cargo bajo el gobierno de la reina de esta región, y no era cualquier persona este etíope, ¿verdad? No pienso que era un esclavo, no, era un hombre preparado, ¿verdad? De confianza, de la autoridad. Y este hombre habría viajado un gran camino para venir a Jerusalén. ¿A qué cosa? A adorar. No vino de turista, ¿verdad? No venía con sus fotos, no, él iba de camino para adorar. Es importante indicar que este hombre no era judío y por alguna razón la obra del Espíritu Santo mueve, ¿verdad? Para buscarlo a pesar de que no era judío. Aquí vemos el corazón de Dios y mueve toda esta situación que estamos relatando para que él pudiera conocer. La fe verdadera viene sobre aquellos que tienen una búsqueda del Dios verdadero. Si tú estás buscando al Dios falso, no vas a encontrar al Dios verdadero. A veces la gente viene a buscar a Dios por lo material, y el Dios verdadero no es un Dios materialista que nos bendice, sin duda que sí, pero es otro el sentido. Entonces, si buscas al Dios verdadero, lo vas a encontrar. ¿Ok? Este hombre entonces lo tenía todo, sin embargo, se muestra que tiene un gran vacío en su corazón. Era un hombre de un alto cargo, pero tenía un vacío en su corazón. Estaba buscando llenar ese vacío a través de Dios, ¿verdad? Y por eso viaja
hasta ese lugar, ¿verdad? Buscando de alguna manera en la religión judía este Dios. Por alguna razón él había sido atraído. Ahora dicen por ahí que el que busca, encuentra. Si usted busca, usted encuentra. Si usted llama, se le oye y se le abre. Son principios de parte del Señor. Nunca el Señor dejará a nadie desamparado. Dice Jeremías capítulo 29, 13. Jeremías 29, 13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. ¿Se da cuenta? Que el que busca a Dios de manera verdadera y sincera, lo encuentra. Lo voy a leer de nuevo. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, aprendamos a discernir cuando una persona tiene esa necesidad de parte de Dios. Primero en tu vida y también en otras personas. Porque a veces puedes estar hablándole y hablándole a alguien, pero esa persona no tiene una necesidad en su corazón. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a crear la necesidad? ¿Lo vas a asustar? No, tú tienes que dejar que el Espíritu Santo haga esa obra. Por eso tú tienes que saber discernir cuándo es el momento de predicarle. Dios siempre quiere que prediques, pero también tú debes escuchar la dirección de Dios para que sea el momento adecuado, porque Dios va a estar preparando a esa persona en su corazón para que luego tú vayas y compartas. Y después esa persona te diga: ¿sabes qué? Yo en estos días estaba como meditando en esto, ¿verdad? Justamente estaba, no sé. Bueno, así que yo pienso que esta conversación debe tener algo de Dios, si es que existe, ¿no? Y ya comienza, ay, ¿qué te dijeron a ti, verdad? Saca tus panderos, ¿verdad? Todas las cosas ahí, y comienza, ¿verdad? Bueno, entonces, una de las razones por la cual este etíope recibe la salvación y la fe verdadera es porque estaba en una búsqueda. No pertenecía al reino de Dios en ese momento, pero él estaba en una búsqueda. Ok, vamos a ver otra característica en esta fe verdadera, ¿verdad? Es una fe, el punto 4 es una fe que proviene de la palabra de Dios. Es una fe que proviene de la palabra de Dios. Dice el versículo 28, Hechos capítulo 8, 28, dice: volvía sentado en su carro y leyendo, ¿qué cosa iba leyendo? ¿Condorito? ¿Qué iba leyendo el etíope? Y leyendo al profeta Isaías, ¿verdad? Estaba leyendo la palabra de Dios, lo que tú conoces como Isaías, eso estaba leyendo, es palabra de Dios. Dice, y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Entonces, la verdadera fe, hermanos, la fe que te salva, solo se experimenta cuando eres expuesto a la luz de la palabra de Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. No hay otra forma. Romanos capítulo 10, 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vamos a leerlo en la traducción al lenguaje actual de Romanos 10, 17. Dice: así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. O sea, no hay otra forma más que exponiendo a la persona la palabra de Dios. Ahora tienes que hacerlo con sabiduría y con la guía del Señor, ¿no? No le pongas, mira, te voy a leer desde Génesis hasta Apocalipsis, siéntate y No, tienes que hacerlo con sabiduría, guiado por el Espíritu Santo. Entonces, el mensaje de salvación debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Debe estar fundamentado en la palabra de Dios. El etíope iba leyendo Isaías, que profetiza Isaías acerca de ¿quién? Tenemos uno de los textos más hermosos ahí, acerca del Mesías, Isaías 53, ¿verdad? Pero había algo, no lograba entender. Pero iba leyendo la palabra de Dios, pero no lograba entender. Entonces lo que hizo Esteban fue ayudarlo a entender, guiado por el Espíritu Santo, y lo hizo ¿de qué manera? Le declaró el Evangelio, eso dice el texto, ¿verdad? Que le declaró el Evangelio. Le habló del Evangelio, de las buenas noticias. Él iba leyendo Isaías y lo complementó enseñándoles el Evangelio, la buena noticia, la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios tiene el poder y la autoridad para hacernos libres, hermanos. Juan 8:31
Otro versículo, y 32, 8, 31 y 32 en Juan, dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecéis en ¿qué cosa? En mi palabra. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué es lo que es la verdad? Es la palabra de Dios. Cuando tú conoces la palabra de Dios te hace libre. ¿Libre de qué? Del miedo, del pecado, libre de la condenación, porque viene fe. Comienzas a creer en Dios y eres libre. Antes de la noche escuchabas un ruido y llamabas a tu abuelita que va a la iglesia: abuelita, óreme. Pero ahora que conoces la palabra del Señor, que has sido instruido, sabes la autoridad delegada por parte de Dios en tu vida, y ya no te asusta, ¿verdad? Porque cruje una tabla en tu casa, hermano. Si estás orando y se te mueve algo, ¿qué va a pasar? Nada, hermano. Sigue orando y sigue en comunión con el Señor, que te pone ahí a decir: ay, ato todo el espíritu de tabla movediza. Ay, hermano, sigue orando al Señor y no caigas en el juego, ¿verdad? A veces nos centramos más en el espiritismo, ¿verdad?, que en las cosas del Señor. Ahí sí, orando, ¿verdad? Me recuerdo que una vez estábamos en una iglesia, estábamos en una noche de oración, ¿verdad? Nos juntábamos los viernes y estábamos orando, ¿verdad? Y estábamos ahí en la presencia del Señor, Dios nos estaba hablando, y de repente comienza la iglesia a crujir, ¿verdad? Y se escuchan así como chillidos, como entre de chancho, como de animales, no sé. Una cosa que todo era ensordecedora, ¿verdad? Y todo empezó a espíritu de chillido, espíritu de... Y el Señor me dice: oye, pero concéntrense, ¿verdad? Si estábamos... Entonces le digo: hermano, no te desconcentres, ¿verdad? Vámonos, sigamos orando, y eso da lo mismo, ¿verdad? ¿Qué te complicas tanto? Pero a veces los cristianos estamos más preocupados de: ¿lo viste? Sí, lo vi. Iba con una cambucha. Hermano, eso da lo mismo, eso, ¿verdad? Concéntrate en lo que tú tienes que hacer, que es adorar a Dios, buscar a Dios y escuchar a Dios, y que no te distraigas. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Libre. Fundamento en tu corazón, ¿verdad? Y vienen los problemas y las circunstancias, y viene la palabra de Dios y dice: aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temeré, porque tú estarás conmigo. Tú eres mi escudo, tú eres mi castillo fuerte. Señor, tú eres mi estandarte, ¿verdad? Y comienzas a recordar lo que Dios te ha dicho. Pero si no lees la palabra, va a venir el momento difícil. ¿Y qué vas a sacar? ¿Vas a llamar al lorito del chinchinero para que te saque un pancito de vida? No, hermano, tienes que ir a la palabra de Dios para que en el día malo tengas la guía y la autoridad de parte de Dios en tu vida, para que venzas, ¿verdad?, con el Señor. ¿Se entiende, no? Y conoceréis la verdad, y esta verdad, la palabra de Dios, te hará libre. Entonces la fe verdadera proviene de la palabra de Dios para que tú puedas compartir la fe verdadera. Entonces debes esforzarte ¿por qué cosa? ¿Por seguir escuchando musiquita cristiana? Está bien, pero tienes que estudiar la Biblia, tienes que estudiar la palabra de Dios. De lo contrario, no tendrás que decir. Dígame algo, hermano, por favor. Le voy a cantar un canto, ¿verdad? Y le canto, no sé, cualquier cosita. En el arca de Noé todos caben y tú también. No, hermano, no sé qué decirle, hermano. Por eso tienes que estudiar la palabra, ¿no? ¿Se entiende, no? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Mire, en los años 80 y 90 circulaban muchas personas que contaban sus testimonios de experiencias, que fueron al cielo, ¿verdad?, que fueron al infierno, que se enfrentaron contra que eran ex brujas, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Experiencias como satanistas, ¿verdad? Y en general testimonios de cómo llegaron al Señor. Y bueno, está bien, Dios puede rescatar a todo el mundo, y sin duda que hay una tremenda lucha espiritual. Pero en general a la gente le causa mucha curiosidad esto, ¿verdad? Si les digo,
hermanos, el próximo domingo viene la bruja de no sé dónde, o ex bruja que ahora se convirtió, para que vengan ustedes, escuchen, ¿verdad? Y la señora les va a contar, mira, cuando me juntaba con Satanás, comíamos no sé qué y no sé cuánto. Y entonces, y se llena la iglesia, ¿no? De la gente que quiere escuchar las experiencias. Ok. Entonces, en general, a la gente le causa mucha curiosidad ciertos temas, y aquellos que son sobrenaturales le causa mayor sensación de miedo, ¿verdad? Entonces, como que la persona está muerta de miedo y como que sí quiero aceptar a Jesús, ¿verdad? Muchas personas se acercaron a Dios expuestos a este tipo de testimonio y luego vinieron más testimonios y más libros y ahora en YouTube, ¿verdad? Y es muy probable que esa fe falsa está basada solamente en el susto. No digo que no escuchas testimonio, no. Pero a veces cuando tu fe no viene de la palabra de Dios y viene de la experiencia de otro y del miedo y del susto, de que a ti no te pase, entonces, ¿qué es lo que sucede en tu corazón? No es una fe verdadera. Es una fe emocional. Es como, qué fome, ¿no? Pero eso es lo que sucede. La Biblia no dice, y escucharán los testimonios de todos los que no sé qué, y no, dice, y conocerán la verdad, y la verdad te hará libre. Es así, ¿no? Tenemos que entenderlo. Así que llegue a su casa y queme todo. No, ¿verdad? Entendámoslo. Dios quiere hablar a tu corazón y es por medio de su palabra, ¿verdad? Lo demás, bonitas experiencias, bien, guárdenla, ¿verdad? Los apóstoles decían, hay muchas cosas que vivimos con el Señor y que no están escritas en este libro porque sería incontable, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, yo no voy a contar todas mis experiencias de cuando fui para allá o lo que Dios me mostró, lo que hizo, porque de alguna forma Dios lo guió que no fuera así. Entonces, comienza a conformarte con mucha alegría con la palabra del Señor. Si tienes una experiencia y Dios te lleva al infierno para que lo conozcas, bueno, si a ti te gusta, gloria a Dios, ¿verdad? Pero ya déjalo ahí nada más, ¿verdad? La palabra es lo que prevalece. Ok, porque ¿sabe qué? Yo le digo porque por YouTube hoy día toda la gente anda así como, no, y me vi 25.000 videos de gente que fue al no sé dónde y no sé cuánto. Y dijo que estaba el Hugo, ¿se acuerda? Porque mi nombre es Hugo, ¿se acuerda de ese? Y estaba en el infierno, ¿verdad? Y una cosa así como, ¿en serio? Ay, como una cosa morbosa, ¿verdad? Entonces, tenga cuidado. No se distraiga, ¿verdad? Váyase en barco. Ok. Solo la palabra de Dios entonces puede producir la fe verdadera. Y que nuestro mensaje evangelístico esté siempre fundamentado en la palabra de Dios. Y que te digan, ¿sabes qué? Mira, la palabra de Dios dice. Ya, pero mira, la palabra de Dios dice esto. La palabra de Dios dice esto. El pastor Chuy lo odiaban otros pastores porque siempre él decía, la palabra de Dios. No, es que queremos saber tu opinión, no la palabra de Dios. Imagínense. Pero así está la gente hoy día. Desprecian la palabra de Dios, que es como una lámpara, hermanos, a nuestros pies, por preferir escuchar tu opinión. ¿Te sirve mi opinión de algo? Es una basura, no sirve de nada. La palabra de Dios es el tesoro para tu corazón y lo que tú necesitas. Entonces, la obra y la soberanía del Espíritu Santo, la correcta actitud de Felipe ante el mandato de Dios, el etíope estaba en una búsqueda de Dios, hay una fe que proviene de la palabra de Dios y el punto número 5 es que estaba centrado en Jesucristo. Juan 8:30 perdón, no es Juan, era hermano de multimedia, es Hechos capítulo 8:31, yo puse Juan. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. El punto 5 es que esa palabra tiene que estar centrada en Jesús. Tiene que estar centrada en Jesús. Para que una persona pueda ser salva, necesitas llevarlo, puedes ir por Génesis, por todo el Antiguo Testamento, pero tienes que llevarlo a Jesús. Que es lo que vamos a hablar en esta próxima clase, ¿no? Del día martes a las 21 horas. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿verdad? Desde Isaías, le anunció el evangelio de Jesús.
Miren qué increíble, ¿verdad? Ahora, el punto número 6 es preguntas y respuestas correctas en el momento de hablarle a otros, ¿verdad? Dice el versículo 8:36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. La pregunta es, ¿qué impide que sea bautizado? Y la respuesta de Felipe fue correcta también. Le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Claro, ¿no? ¿Se entiende, no? Entonces cuando la gente, mira, a veces la gente está en la búsqueda del Señor, pero te empiezan a hacer preguntas así como que te van a desviar, ¿no? Tú tienes que ser sabio. Oiga, hermanito, usted ahí de la iglesia de Casa de Oración, ¿qué dice la Biblia acerca de los extraterrestres, oiga? Y usted le está hablando ahí porque Jesucristo murió por ti en la cruz y en ese momento los cielos fueron abiertos. Oiga, ¿y no habrán sido los extraterrestres? ¿Y qué vas a hacer tú? Mira, la Biblia en el capítulo no sé qué, que el carro de fuego, que no sé. No te desvíes, ¿verdad? A veces hay preguntas que son absurdas y tú tienes que tener la capacidad de... Fuera. Yo por mi trabajo, cuando tengo las reuniones con los gerentes de empresas, tengo que sacar las preguntas que son absurdas, ¿verdad? Y centrarme en lo que yo voy. Entonces tú eso es una cosa doméstica, ¿no? Pero tú como cristiano debes también guiar ese momento y no distraerte. Porque hay gente que tiene esa capacidad de comenzar a llevarte y terminas, no, entonces no, sí. Y terminas viendo en YouTube la operación del marciano, ¿verdad?, que sale en la tele. Y te olvidaste de lo que estabas haciendo. Entonces, preguntas correctas, respuestas correctas. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes, por tu fe en el Señor. Tienes que ser claro en el mensaje. Esta es una parte, ¿no? Y acá vemos el punto número 7, que es la confesión de fe. Versículo 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, ahí está la respuesta correcta también, que es la confesión de fe. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y listo. No le dijo, repite después de mí. Creo que Jesucristo es. No, lo dejó que fluyera lo que había en su corazón. A veces los cristianos, a mí me ha llegado gente diciendo, oh, pastor, yo le prediqué a una persona y bueno, fue bonita la conversación, hablamos del Señor, yo sé que el Señor le habló, pero no le dije que inscribas mi nombre en el libro de la vida. En la oración no la hice. ¿Y qué tiene? Le dije, es que la oración del pecador, ¿verdad? La oración de fe. Casi nunca hago orar a la gente cuando les predico, fíjense. Muy pocas veces lo he hecho cuando los veo muy así como que no saben o por su temperamento, por su personalidad a lo mejor. Pero yo les digo, mira, escucha esto que te compartí y deja que Dios te hable y ahora en la noche, ¿verdad? Cuando te vayas a tu casa, háblale al Señor y si tú crees, dile, Señor, yo creo en ti, con tus palabras, deja que el Señor te guíe. Y me he encontrado con sorpresa de gente que me ha dicho, ¿sabes qué? Comencé a conversar y como que yo sentía que estaba hablando con alguien. Es como raro, me sentí que estaba loco, pero estaba contento. Y dormí súper bien esa noche. Siempre me dicen eso, ¿no? Dormí súper bien. Claro, porque viene el Espíritu Santo sobre la vida. Fíjate que entonces que la confesión de fe fue una respuesta, ¿verdad? Si creyeres, puedes hacerlo. Y él dijo, creo que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios. Listo, ¿verdad? Y el que estaba a lo mejor en estado vegetal conectado a unas máquinas donde solamente podía escuchar, no pudo ni decirlo, pero lo pudo pensar. ¿Y qué fue suficiente o no? Claro que sí. Es que la Biblia dice que si confesares con tu boca, y el que está conectado a la máquina no puede decir con su boca, hay que estudiar la Biblia. Entonces, ¿verdad? Pero puede, para que se quede tranquilo, ¿verdad? Entonces, punto 8, fe con obras. Dice, y mandó a parar el carro, el versículo 38,
mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua. La pregunta, la respuesta correcta, y ahora viene la fe con obra. ¿Ve usted la fe con obra, no? ¿Cuál fue la fe? Mandó a parar el carro. Dijo, aquí hay agua, ¿verdad? Ya, listo, yo creo. Es absurdo meterse al agua, ¿no? Bueno, en esa condición de calor probablemente usted diga, no, me meto, ¿verdad? Pero no debe haber sido agua muy bonita, ¿no? Usted a lo mejor se imagina así como un oasis, así como con unas palmeras, ¿no? Debe haber sido agua ahí en la orilla nomás, ¿verdad? Aquí hay agua, ¿verdad? Agua es agua. ¿Qué impide? Entonces aquí vemos la fe con obras. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua. Y Felipe y el eunuco. Y le bautizó. Qué increíble, ¿no? El versículo 39 nos habla del punto 9. Que aquí vemos resultados inmediatos en la vida del eunuco. ¿Verdad? La fe verdadera. Hechos 8:39. Cuando subieron del agua, salieron, ¿verdad? El Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Qué triste, ¿no? Oh, pero si era tan simpático que era, ¿verdad? Y se comenzó a amargar el etíope, probablemente. ¿verdad? Pero leamos lo que dice. Dice que el Espíritu Santo del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Pero dice que siguió gozoso su camino. Mira, qué hermoso, ¿verdad? Ya no estaba solo. Ahora tenía al Espíritu de Dios en su vida. En un acto de fe, ¿verdad? Una fe manifiesta. Y se fue contento, ¿verdad? Alegre. Porque había comprendido lo que venía buscando, ¿verdad? Y el Señor le salió al encuentro en el momento más inhóspito. A lo mejor el probador no dice por qué razón este eunuco iba pasando por ahí a esa hora. Si nadie pasaba por ahí, era un poco absurdo. Pero vemos que el plan de Dios es perfecto. A Dios no le importa nada. Todo se sujeta a la voluntad de Dios, hermano. Así que no te compliques cuando tengas que ir de repente a una parte y Dios te mandó ahí, pero Señor. Entonces, la Biblia no narra más sobre este etíope. Sin embargo, Ireneo, ¿verdad? Que era uno de los padres de la iglesia, relató en uno de sus escritos que este hombre etíope se convirtió en un importante misionero en Etiopía. Fíjese, siguió el camino, no se sabe más en la Biblia, pero hay algunos escritos acerca de esto. O sea, ese fruto, dio un fruto ahí, ¿verdad? Una manifestación de la fe en obras, pero siguió dando fruto. Qué hermoso es cuando tú le predicas a alguien y pasa el tiempo y te lo encuentras y después te das cuenta que ya ahora su abuelita, su mamá, su tía, todos comienzan a servir al Señor. Y tú dices, wow, la semilla no fui yo, fue la semilla del Señor, ¿verdad? Que llegó a la vida de ese hombre. Y te dice, ¿y te acuerdas mi no sé cuánto, mi familiar que tenía problemas en su matrimonio? No sé qué, mira, ahora son pastores, son misioneros, no sé. Y tú dices, wow, ¿verdad? Dios comienza a ordenar las cosas. Entonces es importante, ¿verdad? Entonces, considerando estos principios bíblicos, podemos garantizar de alguna forma la fe verdadera, ¿verdad? La fe que salva el alma de la persona. Se los voy a repetir. 10 puntos. La obra y la soberanía del Espíritu Santo, la correcta actitud de Felipe ante ese mandato de Dios, el etíope estaba en una búsqueda de Dios, una fe que proviene de la palabra de Dios, esa palabra centrada en Jesucristo, el punto 5, el 6, preguntas y respuestas correctas, hay una confesión de fe en el punto número 7, el punto 9, vemos resultados inmediatos en esa vida de esa persona, ¿verdad? Gozo, alegría, lo llenó todo el Señor. Ese hombre lo tenía todo, pero buscaba y fue lleno del Señor. Y el versículo 9, resultado inmediato, y el versículo 10 permaneció, pero el punto 10 permaneció en el Señor. Permaneció. Yo te quiero invitar en esta mañana, en esta tarde ya, a que podamos reflexionar acerca de esto, ¿verdad? Ahí tienes, ¿verdad? 2 ejemplos, 2 fe. ¿Cuál tomas? Pongo delante de ti la bendición, como dijo Moisés, la maldición. Escoge pues
la bendición. Pongámonos de pie delante del Señor y vamos a orar a nuestro Dios. Y vamos a darle gracias al Señor por la fe que está poniendo en tu vida, ¿verdad? Y si tienes duda de tu fe, bueno, hoy es el día, el momento para poder estar ahí con el Señor, ¿verdad? Dios te ama, Dios quiere lo mejor para todos nosotros, ¿verdad? Para tu familia, para tu vida. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que esta semana sea una semana de bendición. Dios quiere que tú seas de bendición para otros, ¿verdad? Que la gente te anhele. No, es que cuando yo estoy con ellos, no sé, decía el pastor, creo que fue esta semana, yo ya no me acuerdo, pero decía que cuando iba a un restaurante, ¿verdad?, a comer, se llenaba el restaurante, ¿verdad? Mira, escuché la predica, creo que fue la de la semana pasada, la voy a buscar. No sé si fue, pero ya me confundo. Pero decía que él decía, cuando vamos a comer a un restaurante, ese restaurante se llena. Cuando voy a una tienda, esa tienda se llena. Porque soy de bendición, ¿verdad? Tienes que ser de bendición. Y mira, ¿qué es lo que pasa a tu alrededor? Ahora, si vas a un lugar y se rompe todo, anda de embarco. ¿Sí? Entonces sea de bendición. Haga todo bien y sea de bendición. Vamos a orar. Señor, queremos ser de bendición. Señor, tú has querido en tu corazón que tu iglesia sea un canal de bendición para otros, Señor. Y alrededor nuestro necesitamos tu bendición sobre muchas personas, partiendo desde nosotros mismos y nuestra familia. Pero también, Señor, necesitamos ser de bendición para todos los que amamos y nos rodean, Señor, para la gente que está en nuestro trabajo, Señor, para nuestros vecinos, para nuestra comunidad, Señor. Queremos ser el canal de bendición, Padre, que lleva tu palabra, Señor, que donde ponemos nuestros pies, donde ponemos nuestras manos, fluye la bendición que proviene de ti. Señor, en esta tarde hemos comprendido acerca de lo hermoso y maravilloso que es tener esa verdadera fe en nuestras vidas, Señor. Y eso es lo que anhelamos, Señor. Padre, restáuranos en nuestros corazones, en nuestras vidas. Fortalécenos, Señor, en las áreas en las cuales somos débiles. Padre, somos humanos y tenemos tanta necesidad de ti, pero de esa forma venimos hoy delante tuyo, Señor, reconociendo la condición de nuestro corazón, Señor, y sabiendo que tú tienes todo lo necesario para nuestras vidas. Señor, queremos gozar y vivir de este plan perfecto que tú tienes para nosotros. Señor, delante de ti bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, Señor, a la iglesia por la cual tú moriste, Señor, y les bendigo, Señor, que toda la bendición desde lo alto, Señor, esa bendición que proviene de ti, de tu reino, Señor, recaiga sobre cada uno de nosotros, Señor, desde el más pequeñito, Señor, hasta el más anciano, Señor, sean bendecidos, Señor, y que ellos vean, Padre, que tú estás con ellos, Señor, que tu bendición es abundante, Señor, y que tu bendición les alcanza. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, porque vamos a comenzar esta semana, Señor, de tu mano. En el nombre de Jesús, bendecimos tu santo nombre, Señor, y ahora nos vamos con esta tarea, Señor, de cuidar esta palabra, Señor, y de no dejar que los afanes la ahoguen. Gracias, Padre, bendícenos, Señor, y nos ponemos delante de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.